Ok, continuando con este tema que es introducción a la electrónica digital, vamos a recordar lo que son las funciones principales booleanas. Estas nos van a ayudar a obtener otras funciones a las que vamos a llamar funciones complementarias. En el video anterior vimos un ejemplo en donde teníamos valores desconocidos, ¿no? De una función de y que estaba en relación de a y b. Entonces, esta función vamos a poder hallarla más adelante en base a lo que vamos a aprender o recordar con las funciones principales. La primera función es la función buffer, que te indica que la función y de a va a ser igual a la variable a. ¿Qué quiere decir esto? Que si a tiene un valor lógico de 1, su resultado va a ser el mismo, 1. Y si tiene un valor lógico de 0, su resultado va a ser un 0. No, se expresa lógicamente de esta forma, ¿no? Muy similar a lo que es la función not, con la diferencia que no tiene la negación adelante, ¿no? La función not es la negación de la variable o del valor lógico. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo el valor de 1, el resultado con la función not vendría a ser 0. Si yo tengo el valor de 0, el resultado vendría a ser 1. Vamos a comprobarlo con el Excel. Vamos a poner la función lógica no y el valor lógico de la variable a, que puede tomar el valor de 1 y puede tomar el valor de 0. Entonces tenemos acá, sale de esta forma porque no tiene suficiente espacio. ¿Ves? Alargamos un poco para poder tomar el espacio necesario. Ahora, si no te gusta verlo como verdadero y falso, no hay problema, se puede arreglar con una simple condicional. Si es igual a 1, punto y coma, 0, ¿no? Entonces ahí ya se puede arreglar. Su expresión lógica es de esta forma, y en el PLC logo se puede representar de la siguiente manera, ¿no? Al igual que tiene una expresión lógica, también se puede expresar de manera eléctrica. Acá vemos representado en esta imagen. En algunos textos lo grafican de otra forma, hay varias formas de hacerlo, no hay ningún problema. Pero no nos vamos a complicar mucho la vida, vamos a tomar el estado anterior nada más de cada variable. Quiere decir que si el estado actual es 1, yo niego esa variable y su resultado va a ser 0. El 0 representa switch abierto y el 1 representa switch cerrado, ¿no? Como les mencionaba al inicio, hay varias formas de graficarlo en donde tienen que ver, por ejemplo, principios por donde la corriente pasa, donde tenga menos resistencia, etcétera. Nosotros, como estamos trabajando con el Proteus para poder simular esto de acá, y el Proteus es un software en condiciones ideales, no nos vamos a complicar mucho la cosa, ¿no? En un segundo vamos a ver cómo es la simulación eléctrica y tanto como la simulación lógica de esta función. Vamos a los diagramas de tiempo, en donde se tiene la función principal, que es la función y de a, donde tienes que tiene el valor de 1 y 0. 1, 0. La negación del mismo se representa líneas abajo. Ejemplo, si tienes la función 0, la negación va a ser 1. Si tienes 1, la negación va a ser 0. Si tienes 0, la negación va a ser 1 y así sucesivamente. Recordemos que si tenemos una variable solo vamos a tener dos valores lógicos, ¿no? Si tuviéramos dos variables vamos a tener 4 valores lógicos, como lo que vamos a ver más adelante. Vamos a hacer la simulación lógica como habíamos dicho, ¿no? Estamos usando el software Logisim y vamos a tener primero la función buffer, ¿no? Y la función not. Ingresamos el dato de entrada para cada uno. Ingresamos la salida. Vamos a hacer la unión. Ok, está hecha la unión.
Vamos a acercar un poco más para poder notarlo mejor. Ok, tenemos por ejemplo en la función buffer, recordemos que lo que entra es igual a lo que sale. Si yo tengo 0, lógicamente al colocar un 1 me va a dar un 1. Y la función not es la negación. Si yo tengo un 0, voy a tener a la salida un 1. Y si yo tengo un 1 a la salida, voy a tener un 0. Es la representación lógica de esta función, tanto de la función not como la de buffer. Ok, ahora vamos a ver la representación eléctrica de la función not. No, como mencioné anteriormente, vamos a hacerlo de manera sencilla, ¿no? Trabajando con valores anteriores. Si yo ahorita tengo la función verdad cuando está cerrado, tengo la función de 1, está que pasa corriente y está efectivamente encendiendo la lámpara. Pero si yo niego la función de 1, se convierte en un 0 y no deja pasar corriente. De la misma forma, yo tengo un 0, al negarla, se va a transformar en 1 y va a dejar circular corriente, ¿no? Entonces la lámpara va a encender. Es muy sencillo, muy rápido de entender. Como les digo, es un repaso, ¿no?, de lo que es funciones lógicas. Vamos a continuar con la función AND. No, en este caso vamos a necesitar dos variables, ¿no?, y por lo tanto vamos a tener 4 valores lógicos. La función AND tenemos de esta forma. En el PLC del logo se representa como en la imagen. Ok, la función AND se puede decir que es como una multiplicación. En realidad la regla de la función AND es que si dos valores son verdaderos, el resultado va a ser verdadero. En caso contrario, el resultado sería falso. En este caso tenemos 1 y 1, el verdadero. En el resto de los casos va a ser 0, ¿verdad? Vamos a comprobarlo de manera rápida con el Excel, con la función i. Toma los valores de acá y efectivamente nos da verdadero, y en el resto de casos debe ser falso. Ahora, no nos gusta de esta forma, vamos a transformarlo en unos y ceros, haciendo una condicional. Tenemos la condicional lista, arrastramos y efectivamente, ¿no?, es igual a la regla que habíamos mencionado. Tomando un ejemplo de la vida real, podríamos decir, y para entenderlo mejor, que la función a sea hace calor, la función b es de día y el resultado es ir a la playa, ¿no? Entonces la condición es de que si hace calor y es de día, iríamos a la playa. Iniciamos, ¿no? Tenemos la función a, que es hace calor, verdadero, hace calor, es de día, la función b, verdadero, es de día, entonces el resultado es que sí vamos a la playa. En el siguiente criterio es que hace calor, pero no es de día, entonces el resultado es que no vamos a ir a la playa, ¿verdad? Entonces el siguiente resultado es que no hace calor, pero sí de día, efectivamente tampoco iríamos a la playa. Y en el último lugar sería que no hace calor ni es de día, efectivamente no iríamos a la playa. Más o menos es la manera como se explica en las academias, ¿no?, tratando de arreglar o tratando de simular hechos reales para su mejor entendimiento. Para 3 variables la regla es igual. Los 3 valores tienen que ser verdaderos para que el resultado sea verdadero, ¿no? Vamos a hacerlo con el Excel rápidamente. Tenemos 3 valores y efectivamente tenemos que es verdadero. Vamos a arrastrar. En este caso ya podemos de frente hacer la condicional, ¿no?, para que nos salga correcto en función de unos y ceros, ¿no? Entonces tenemos que solo en el primer caso, donde todos son verdaderos, la función es verdadera, ¿no? Habíamos visto cómo la representación en el PLC logo. Ahora vamos a ver la representación booleana, ¿no? Vendría a ser este tipo de compuerta, ¿no? Y su representación eléctrica es de esta forma. Un circuito serie, recordemos,
que nuestro diagrama de contactos, por ejemplo, en lo que es el ladder, es de forma similar. Nosotros tenemos nuestros contactos, en este caso tenemos un contacto normalmente abierto, tenemos un contacto normalmente cerrado, y vendría a ser un circuito serie, ¿no? Entonces una función I en ladder son dos contactos en serie, igual que acá. Entonces vemos efectivamente que el diagrama de contactos está basado en los esquemas eléctricos, ¿no? Tenemos acá el circuito de serie y antes de empezar a hacer la simulación, vamos a analizar su diagrama de tiempo, ¿no? Tenemos la función 1, 1, 1, 1, 0, 0 y 1, 0, 1, 0. Entonces tenemos 1, 0, 1, 0, ¿no? Entonces solo va a ser 1 cuando los dos casos son 1. Tenemos acá en la primera parte, tenemos un caso de 1, efectivamente el resultado es 1. Tienes 1 y 0, el resultado es 0. Tienes 0 y 1, el resultado es 0. Tienes 0 y 0, el resultado es 0, ¿no? El resto ya es repetitivo. Vamos a hacer la simulación con el Logisim. De manera rápida, vamos a eliminar estos valores. No los necesitamos. ¿No? Y vamos a acomodar, ¿vale? La compuerta es la compuerta AND. Ok, ya tenemos la compuerta. Vamos a acercarnos un poco con la lupa para poder apreciar mejor. Entonces tenemos que efectivamente la función cuenta con dos valores 0. El resultado va a ser 0, ¿verdad? Si el resultado fuera 1 y 0, el resultado va a ser 0. Si el resultado fuera 0 y 1, el resultado va a seguir siendo 0. La única forma de que sea 1 es de que los dos valores sean 1. Podemos decir que es como una multiplicación, ¿no? 1 por 1 da 1, 1 por 0 da 0, 0 por 1 da 0, ¿no? Vamos al esquema eléctrico en el Proteus. Tenemos acá el circuito serie, ¿no? Tenemos, por ejemplo, tenemos la función, acá está 0, nos está dejando pasar corriente, y acá es 1. 0 y 1 te da 0. 1 y 0 te da 0. Ahora, 1 y 1 te da 1. Efectivamente, esa es la representación eléctrica de nuestro circuito. Vamos a continuar con la otra función principal, que es la función O. La función O se representa como una suma. Tenemos la función de A y B, que depende de A y B, y se representa como A más B, ¿no? En el PLC logo tiene la siguiente forma, y vamos a empezar a ver qué relación tiene. La función O te dice que si tienes dos valores falsos, el resultado va a ser falso. En el resto de casos va a ser verdadero, ¿no? Entonces tenemos el resultado acá falso, y en el resto de casos va a ser verdadero. Esa es la regla que tiene la función O, ¿vale? Entonces, dije anteriormente, se puede ver como una suma, 1 más 1, 1, estamos hablando de valores lógicos, 1 más 1, 1 entre comillas, son valores lógicos, 1 más 0, 1, 0 más 1, 1, 0 más 0, 0, ¿no? Rápidamente corroboramos con el Excel. Tiene su valor lógico, tiene sus valores, ¿no? Efectivamente son 1, 1, 1, 0, ¿verdad? De la misma forma para tres variables, vendría a ser la suma de las tres. Recuerda que hay propiedades asociativas donde dice que, por ejemplo, puedes trabajar los dos primeros, A más B y luego más C, lo mismo, ¿no? Tenemos las funciones lógicas. En este caso sería I52.
1 y en este caso debe ser 0. ¿No? Efectivamente, solo es 0 cuando los tres valores son ceros. La representación booleana es de esta forma, la compuerta lógica de esta forma, y el circuito eléctrico es un circuito en paralelo. Recordemos nuevamente nuestro ladder, como era una función, una O. Recordemos que ahora tiene sentido cuando nosotros colocábamos nuestros contactos, ¿no?, en paralelo. No, recordemos esto, ¿no? Acá poníamos otros circuitos, etcétera, ¿no? Entonces esta forma del diagrama de contactos viene de nuestro esquema eléctrico, ¿no? En nuestro diagrama de tiempo podemos apreciar de la misma forma, ¿no?, que se tiene, por ejemplo, 1 y 1, 1 y 1, luego el 1, 0, 1, 0. El resultado va a ser que cuando los tres estén en bajo, o en este caso los dos estén en bajo, el resultado va a ser en bajo. Entonces tenemos 0, 0, el resultado va a ser 0. En el resto de casos va a ser en 1, ¿verdad? Vamos a ir a nuestro simulador lógico. Vamos a cambiar esta función por la función O. Tenemos la función O, ¿vale? Pues vamos a simular. Vamos a la lupa para poder apreciar mejor. Ok, tenemos la función 0, 0. El resultado va a ser 0. Si yo tuviera 1, 1 y 0 es 1. 1 y 1, 1. Si yo cambio los valores de la misma forma, te va a dar 1, ¿verdad? Comprobado la función lógica, nos vamos a nuestro circuito eléctrico. Ok, tenemos nuestro circuito eléctrico donde tenemos la fuente, y efectivamente acá tenemos los contactos, ¿no? Entonces vamos a simular. Efectivamente, si yo tengo un 0 y tengo un 1, se va a encender la lámpara. Si yo tengo 1 y 1, igual se va a encender la lámpara. La única forma de que no se encienda es cuando yo tengo 0 y 0. Efectivamente, corresponde. Entonces ya tenemos la representación eléctrica de nuestro circuito. Son contactos en paralelo. Obviamente, si los dos circuitos están abiertos, no hay por donde fluya corriente. Necesita al menos que uno esté cerrado para que fluya la corriente y se encienda la lámpara. Entonces, con esto concluimos lo que son las funciones principales de manera sencilla, de manera rápida. Vamos a pasar a las funciones complementarias que dependen o que están hechas en base a estas principales, ¿no? Estas funciones básicas.